Ok, bueno, como les estaba diciendo, buenas noches, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar un poco del Yin Yang. em, oh, perdón. Y bueno, ¿se escucha? ¿Se ve bien? Se escucha muy bien. Ah, perfecto, listo. Entonces, bueno, em, el esquema del Tai Chi. am, Esto ya lo habíamos hablado de pronto en algunas clases, pero quisiera retomarlo porque es la base. Entonces, bueno. La idea es que veamos esta parte del yin yang primero, después que veamos cada uno de los elementos, cada uno de los 5 elementos, y después ya sí empezamos a ver otras cosas. De pronto podemos pasar a síndromes, como para hacer un repaso general de todo. La idea es que esto sea breve y pues que permita que se tengan las cosas más importantes, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con esto del yin yang y el esquema del tai chi. Em, Esto es yin a este lado en la parte izquierda y en la parte derecha dice yang. Esta es la forma simplificada de los caracteres. La forma un poco más compleja de los caracteres es ligeramente diferente. A ver si se los muestro por acá. Permítame un momento. Me dicen que no han podido ingresar. ¿Es el mismo link? Me están diciendo que no han podido ingresar. ¿Ustedes saben si es el mismo link o cambió? Sí, es el mismo. Es el mismo, ok. Ujú, ujú. Permítame un momento. 840341344. Ok, entonces, bueno, permítanme ver si es que tengo configurado mi teclado para solamente em, caracteres simplificados, pero ya se los muestro en los caracteres tradicionales, porque eso es importante para lo que nos atañe. Ya, un momento. Ok, ok. Ok, los caracteres, em, los caracteres tradicionales son estos. Estos. Y los simplificados son los que están al lado. Entonces, pues siempre se ha dicho, ¿no? Que es una montaña, que este carácter representa una montaña y este es el lado como oscuro y este es el lado soleado, ¿no? Entonces aquí está el sol, que es este, en este caso pues en el simplificado pues es esta parte y en el otro se sustituye toda esta, todas estas cosas por este carácter que es luna. Entonces la parte soleada de una montaña y la parte pues, oscura de la montaña, ¿no? Eso significa yin yang y pues son los principios fundamentales y demás. Eso surge del Tai Chi Tu, que es el esquema del Tai Chi. Esto es Tai es como lo más grande. em,
es como, si te preguntan como, ¿cómo estás? Y tú dices como hen hao, hen es mucho, pero si dices tai hao, pues suena raro, pero lo podrías hacer y es como demasiado, demasiado bien. Es como el extremo de algo, ¿no? Entonces, es una expresión para referirse a como algo muy, muy extremo. Ji significa como nivel, em, digamos que es como también algo que se refiere como a algo que es extremo también. Y tú es pues es imagen, es como diagrama o esquema. Entonces, si uno combina, por ejemplo, las letras de di que es tierra, perdón, di que es tierra con tú, eso quiere decir tierra y imagen. Entonces, esto es, o sí, imagen. Entonces, lo que quiere decir esto es mapa. Di tú es mapa. Entonces, es el esquema del Taiji se dice así, Taiji tú, porque tú es mapa. Perdón, es imagen, o esquema, o gráfico. Ok, vale, bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de eso hoy y pues vamos a recordar un poco todas estas cosas, ¿no? Yin y Yang constituyen el Tao, está escrito en los textos antiguos y bueno, em, sobre el Taiji-Tu hay varias cosas. Digamos que Taiji-Tu es la forma en cómo se ha graficado toda esta idea del taoísmo, del Taiji. Entonces, este es pues el más conocido, ¿no? No voy a entrar en detalles, pues porque ya lo hemos visto muchísimo. Es como el yang, el yin y el yin dentro del yang y el yang dentro del yin. Esto lo podríamos ver como los principios de movimiento y de reposo en la naturaleza, ¿sí? Se ha dicho como los principios femenino y masculino y sí, pero tiene que ver más como con movimiento y calma. En el texto, en los textos chinos que uno revisa, hablan más acerca de movimiento y calma. Por supuesto que eso se puede extrapolar a un montón de cosas, pero bueno, tiene que ver más con eso. Ok, entonces hay varias formas como de graficarlo, ¿no? Mm, pero siempre es móvil, siempre es como eh, una es una imagen que realmente no es estática. Sería más o menos así como el esquema del Taiji. Y a lo que representa esto es que las cosas se van moviendo y no son, digamos, no es siempre como lo mismo. Entonces, la forma más fácil de entender esto es como el día y la noche. Hay un punto de máxima luz que es alrededor del mediodía, que es aquí cuando llega el máximo yang, y luego un punto de máxima oscuridad, que es alrededor de las 2 3 de la mañana, que está más o menos aquí, cuando esto se hace más grande. Y todo eso va cambiando siempre. O también lo podemos ver con las estaciones. Eh, en invierno, pues los días son más cortos, hay más oscuridad, y en verano es el tiempo de máxima luz. Y eso se repite cíclicamente. Entonces lo podemos ver así. Hay otras formas como de graficar esto. Entonces, este se llama el Leishi Taiji Tu. Es una forma en donde, creo que esto es de la dinastía Song, en donde colocaban más o menos lo mismo, hay dos principios y demás, pero adicionaron el centro. Entonces, el centro es como una parte que no se mueve y una parte en la cual empiezan estos elementos yin y yang a moverse alrededor de esto. Y pues es esta imagen, ¿no? Lo podríamos ver como el Tao y el Tao en el centro y Yin y Yang a los lados, ¿no?
Y una un poco más reciente, como de 1200, es el Taiji Tu de Chou Dun-ji. Chou Dun-ji fue un hola Hilary, buenas noches. Taiji Tu fue em, un escritor, digamos, un autor muy importante. Él era neoconfucianista, entonces, bueno, un filósofo bastante relevante. En su tiempo, lo que hizo fue tomar el confucianismo y, junto a otros, iniciaron un movimiento que se llamó neoconfucianista. Resulta que Confucio, pues, estuvo en el 500 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Y Confucio empezó, un movimiento muy importante en donde lo que quería era como que el pueblo y los príncipes en general, eh, bueno, recuerden que el periodo en el que vivió Confucio se llamó el periodo de primavera y otoño, que es la parte final de la dinastía Zhou. Y esta parte final, bueno, es el mismo carácter, Zhou, eh, es el mismo carácter de la dinastía Zhou. Ok, esta parte final estuvo marcada por muchas guerras y guerras interminables y había un montón de reinos. La China actual no es como la China de ese tiempo. Estaba dividida por todo lado y había guerras incesantes. Eh, Confucio lo que quería básicamente era buscar un príncipe que siguiera sus consejos morales y a través de la moral y a través de la ética, pues impactar en la sociedad. Durante su vida no lo logró porque pues los príncipes o las personas influyentes que tenía como a su disposición, porque él siempre fue maestro, maestro como de filosofía y demás, em, pues, no eran como tan relevantes y había una descomposición social tal que finalmente, pues, el imperio cayó, ¿no? Em, pero después de que muere, se retoma la filosofía de Confucio y se vuelve muy importante, se institucionaliza. El problema es que se institucionaliza al partir más o menos de la dinastía Han, más o menos del 200 después de Cristo, pero en años posteriores, más o menos como 1000 años después, em, empieza a caer otra vez como el confucianismo y entonces estos autores lo que hacen es volver otra vez a ponerlo en el contexto pues de esa época. Entonces lo que hace Chou Dun-ji es tomar algunos elementos el- del taoísmo y algunos elementos del confucianismo y hacer algo así como una mezcla. Entonces, digamos, hacer como la explicación de el Tai Chi, pero, digamos, mezclando algunas, corrientes. Bastante interesante lo que hizo. Hay otros, autores posteriores, pero este es uno de los más importantes. Entonces, Chou Dun-ji diagrama el Tai Chi de esta forma. Entonces, él dice, aquí al principio, arriba, está el el vacío trascendente, está el, el Tao. Entonces, hay algo inmanente de las cosas que está por ahí, ¿sí? Que está en todo y que no se puede definir. Y luego empieza a aparecer el yin y el yang, las fuerzas opuestas y las fuerzas complementarias. Y entonces, fíjense, actividad yang y tranquilidad yin. De lo que habla siempre es de movimiento. Entonces, el movimiento o la ausencia de movimiento. Entonces, la parte de aquí arriba, realmente los filósofos dicen como, sí, es el vacío trascendente, le llaman Wu Ji, em, o, o le llaman de otras formas dependiendo es como como lo llaman usualmente, Wu Ji, o le pueden decir Tao, pero este vacío trascendente realmente como que no lo definen muy bien, dicen simplemente como es el estado en el que aún no se separa el yin y el yang. Entonces, es un estado como en el que las cosas aún no están manifestadas. Conforme empiezan a ocurrir cosas en la naturaleza, empieza a haber yin y yang. Entonces,
Bueno, ahí entonces salen todos los principios opuestos, complementarios y demás. Y bueno, y obviamente, en cuanto a medicina china, pues están las 4 leyes del Yin Yang, ¿no? Que pues, eh, son básicamente la ley de oposición, Yin Yang se oponen, la ley de complementariedad, Yin y Yang no pueden existir uno sin el otro, la ley de intertransformación, uno se transforma en el otro, Yin se transforma en Yang, Yang se transforma en Yin. Y la ley de, bueno, siempre me falta una, falta otra ley, bueno, pero estas leyes son bastante importantes para medicina china, porque es a partir de acá que vamos a plantear muchos de los tratamientos, ¿no? Okey, em, después del yin y el yang, surgen los 5 elementos. Estos 5 elementos, van a ser los que constituyen el resto de cosas. Cuando yin y yang interactúan, se convierten en los 5 elementos. Y estos 5 elementos van a permitir que la naturaleza se exprese. El maestro Oropesa, un maestro mexicano, decía que los 5 elementos lo, em, representaban lo mínimo que debía tener el, el universo para que, o más bien un lugar, para que exista la vida. Y esa definición me parece interesante, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, eh, sí, digamos que no es como tal el elemento como tal, no es como que, no, si no hay metal, no existe, no existe vida, pero sí es como lo que representa. Digamos, el metal, pues en el cuerpo va a representar todo el proceso respiratorio, ¿no? Y sin ese proceso respiratorio en general, pues no existe la vida. El agua, pues va a representar todo el manejo de líquidos y, pues sin ese proceso tampoco existe. La madera va a representar todo el metabolismo y sin metabolismo, evidentemente, pues no estamos. Por eso los pacientes que tienen problemas del metabolismo, pues van a tener van a tener una vida más corta, ¿no? Y si esto se agrava demasiado, pues se muere la persona. Em, la parte de fuego representa todo lo cardiovascular. Entonces, pues sin esta parte, pues también no es posible la vida. Y la parte de tierra, pues toda la parte de asimilación y transformación de nutrientes, es decir, de nutrición. Sin esto tampoco existe la vida. Entonces, es interesante cómo lo plantea él. Pero bueno, volviendo acá, los 5 elementos provienen del yin yang. Entonces, por eso cuando empiezan a surgir como el Shanhanlun, no sé si recuerdan el tratado de criopatología o el tratado de las enfermedades causadas por frío, hablan de los 6 niveles de yin y de yang. Entonces, lo clasifican a los órganos en Tai Yang, Xiao Yang, Yang Ming y Tai Jin, Yue Jin, Shao Jin, ¿sí? Entonces, esto, bueno, tranquilos que eso lo veremos con más calma. Lo que pasa es que quiero simplemente dar el bosquejo general. Ok, entonces, si, si ustedes se ponen a revisar, estos órganos van a estar en concordancia con todas estas partes como de yin y yang, precisamente porque pues viene de ahí, ¿no? Entonces, lo que hace el Shanghai es, pues obviamente hablar de las enfermedades causadas por frío y hablar de los niveles y de las capas y demás, pero también correlacionarlo con estos órganos. Y esta teoría de la medicina china es tan importante que pues después de que se habla de estos 6 niveles, esto se extrapola y en la medicina china posterior al Shanghai pues que se escribió bastante temprano, se escribió alrededor del 200 después de Cristo, pues se recoge siempre esta teoría de los niveles, ¿no? Y después se hacen pues tratamientos respecto a esos niveles. Ok. Y finalmente, lo que tenemos es
la manifestación. Entonces, la generación y transformación de los 10.000 seres, ¿no? Que pues va a ser esta parte final. Entonces, vamos a tener lo masculino y lo femenino, pero al final vamos a tener los principios masculino y femenino, pero también vamos a tener el mundo material, por decirlo así. Entonces, siempre se coloca esto como el, la generación de los 10.000 seres. A lo que se refiere es a que finalmente cuando ya todo este proceso ha concluido, de que las cosas inician en el Tao o en el Wuji, luego siguen hacia el Yin y el Yang y se muestran opuestos y complementarios y demás, todos estos principios. Después se pueden como ver los 5 elementos en cada una de estas partes. Finalmente van a llegar a, pues, al mundo material, ¿no? Y ahí se habla de los 10.000 seres. Entonces, bueno, un ejemplo que a mí me gusta mucho para explicar esto es un bebé. Un bebé que cuando se produce, pues, la fecundación, entonces tenemos el óvulo, tenemos el espermatozoide entra al óvulo, pero en ese momento realmente no se sabe qué va a hacer. No se sabe en ese momento cuando entra. Claro, obviamente depende de la carga genética del espermatozoide. Si ese niño, si en el caso de que de que se lleve a buen término, va a ser niño o niña, ¿sí? Pero ahí están todas las posibilidades. En ese momento están todas las posibilidades. Podría ser niño, podría ser niña, podría tener muchas características. Ok, en ese momento es solamente la idea. Es como, aún no ha nacido un niño, pero está en posibilidad de hacerlo. Es como si el Tao fuera eso, como las posibilidades que uno tiene para lograr las cosas, como las posibilidades del universo que están siempre ahí y la forma en cómo funciona el universo eh, aún no manifestado. Entonces, está la posibilidad, pero aún no se manifiesta. Y cuando se une óvulo de espermatozoide finalmente, entonces empieza a crecer, ¿no? Y entonces empieza a crecer, tenemos varias etapas, entonces empieza una célula, se divide en dos, luego en cuatro, de esta forma, de forma exponencial. Tenemos luego la mórula, un conjunto de células, pero muy, muy pequeño. Después bueno, sigue todo el crecimiento, pero en este momento apenas como que pasa esto, que se une óvulo y espermatozoide, empiezan a actuar fuerzas opuestas. Fuerzas de yin y yang. Tiene que haber una parte de la función de las células como tal. Tiene que haber como crecimiento en un primer momento, pero ese crecimiento no puede ser descontrolado. Ese crecimiento debe ser controlado. Entonces empiezan como todas las fuerzas del universo, pues, a hacer que pues se multiplique y que haga como toda esta parte. Entonces, tiene que haber materia, pero también tiene que haber función. Entonces, se empieza como a dar todo ese proceso. Después de que empieza este proceso, naturalmente todos los sistemas del embrión empiezan a poderse, digamos, es un poco más complejo ya. Entonces, aparecen las 3 capas germinales, aparecen un montón de estructuras y aparecen los órganos. Finalmente, cuando aparecen los órganos, pues ya pasados 9 meses, el niño nace. En ese momento en el que nace, está ya, digamos, en todo lo que podía ser como al principio niño, niña, nacer con ciertas enfermedades o de cierta manera, con ciertas características, finalmente se manifiestan. Cuando se manifiestan, estamos acá, en los 10.000 seres. Pero antes, todo ese proceso de desde el Wuji hasta los 5 elementos, todo ese proceso era solamente como la representación de las cosas que estaban sucediendo, pero
Finalmente, cuando llega a darse, pues es el pues eso es lo que se llama los 10.000 seres, ¿no? Espero que no los haya confundido tanto. ¿Sí es más o menos claro lo que les digo? Okey, vale, perfecto. Bueno, okey, bueno, y pues en medicina china tenemos, un montón de cosas que, pues, tenemos que revisar. Em, Esto lo habla un autor que hace unos textos sobre Qigong bastante interesantes. Y entonces, em, digamos que en el hombre va a estar vamos a tener, claro, pues, por ejemplo, los 3 tesoros, Shen, Qi y Jing, y estos 3 tesoros van a ser como la parte de el espíritu adquirido, pero digamos que el Tao es como lo que va a originar este espíritu, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de verla. Hay muchas otras, por supuesto, y está bien. La medicina china no pelea con eso. Es muy interesante que muchas corrientes de pensamiento fueron como evolucionando en tiempos diferentes y en formas diferentes, y finalmente, pues tenemos muchas visiones, lo cual está bien. Ok, entonces, si ustedes ven acá, existen como diferentes como niveles de espíritu. Eso lo veremos mejor, no se preocupen, porque la idea es que vamos a ver luego toda esta parte de los elementos y vamos a ver también todas las almas y posteriormente, pues ya empezamos con síndromes y demás. Ok, vale. Entonces, bueno, el cuerpo humano va, o bueno, el ser humano más bien, va a tener un cuerpo físico, un cuerpo energético y un cuerpo espiritual. De la misma forma que tenemos como los niveles de los trigramas, el Wuji, el vacío, esto es como una figura similar a la de Chou Dun-Ji, solo que este autor lo que hace es pues que lo explica ligeramente diferente porque empieza a hablar de este yin yang que empieza como a cambiar y que por un lado salen los 5 elementos y por otro lado sale el Pakua y los 64 hexagramas, ¿no? Lo cual es bastante interesante como lo plantea. Ok, entonces vamos a tener 3 niveles de como de manifestación, una manifestación física, una manifestación energética y una espiritual. Obviamente, encima de eso está el Wu-Yi, ¿sí? Encima de eso está el vacío, que es donde se originan como las cosas. Ok, entonces, em, bueno, a lo que quiero llegar con esto es a que debemos conocer estas partes para cuando llegue el paciente, cuando lleguen nuestros pacientes, tener herramientas para poder saber en qué me enfoco más, ¿no? Si me enfoco más en la parte física y en puntos que sirvan para eso, o me enfoco más en la parte energética o en la parte espiritual. Por supuesto que la acupuntura funciona más en toda la parte energética, pero uno puede como dirigirlo, es como si estuviera aquí un sándwich. Siempre en la parte energética funciona, porque la acupuntura mueve energía principalmente a través de los puntos de acupuntura, pero podemos orientar ese tratamiento o esos puntos hacia algo más espiritual, hacia, por ejemplo, las almas, mm, como lo hablan los españoles, los espíritus del individuo, básicamente el Shen y los tipos de Shen, ¿no? El Hun, el Po, etcétera. Y podemos orientarlo también a, por ejemplo, dolor o cosas físicas.
usualmente uno combina estas cosas y no hay ningún problema. Pero es importante tener en cuenta como esto. Ok. Y bueno, realmente somos parte de un entramado gigante de cosas y pues los 5 órganos son una parte, solamente una parte. Hay además un montón como de otras cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, para los que hacen Qigong, es muy importante todo esto de los Dantien. Entonces, se habla de los 3 Dantien. Los Dantien van a ser, se traduce como campos de cinabrio. Se refiere a vórtices en donde, como vórtices de energía, en donde se acumula la energía y en donde, digamos que se transforma, por decirlo así. Entonces, siempre está el Dantien superior, el medio y el inferior. Y está más o menos, perdón, está más o menos en, em, bueno, el inferior está más o menos entre Chungji y Guanyuan. Entonces, Renmai 3 o 4, más o menos por ahí. Entonces, pues, em, no sé si recuerdan, Renmai 6 es Chihai, está 1.5 Tsun debajo del ombligo. Renmai 4 es Guanyuan, está 3 Tsun debajo del ombligo. Y bueno, está entre ese y Chungji, que está un poco más abajo. Y 4 Tsun debajo del ombligo. Y tenemos el Dantien medio, que está en Chanchung, en el centro del pecho, ¿no? En el cuarto espacio intercostal, en la línea media external. Y el Dantien superior va a estar, bueno, hay un poco de discusión al respecto, pero está en Pai Hui, que pues es Dumai 20, ¿no? Dumai 20, que pues ya con los que estuvieron en mis clases ya aprendimos a ubicarlo con 3 métodos, que espero que los recuerden, al menos que recuerden uno. Ok, em, entonces bueno, estos Dantien van a ser como la forma en que el organismo finalmente va a organizar, es como si fueran la forma en que tiene el universo de comunicar lo corporal con lo celeste, ¿sí? Con lo que no es manifiesto. Entonces, bueno, es bastante interesante esto. Ok, y bueno, Johnson es este autor, habla de 5 niveles como de manifestación, en donde en cuanto más denso sea como la vibración de las manifestaciones, vamos a tener más física, más cuerpo físico, más materia. Conforme esté más alto, pues no habrá materia. Entonces él habla de la materia, la energía, el espíritu del vacío y Dios. Y pues en términos chinos sería el Jing, el Qi, el Shen, los 3 tesoros, ¿no? Pero encima de eso estaría el Wuji, que es como el vacío trascendente, y el Tao. Mm, ok, vale. Em, y bueno, también Johnson habla de los 5 dominios del chi, en donde habla de cómo las cosas están entre cielo y tierra, pero tenemos cosas humanas, animales, plantas, minerales y tenemos también pues cosas no manifiestas, ¿no? Y bueno, em, también Johnson nos habla de el Po y el Hun y de cómo estas dos almas van a manejar lo celeste y lo terrestre y siempre pues van a estar influenciándose una a otra. Entonces, nosotros siempre en medicina tradicional china nos aprendemos cómo cuál es la emoción patológica de los órganos, ¿no? Entonces, el agua, pues la emoción patológica es el miedo, eh, el,
y así sucesivamente, ¿no? Las emociones patológicas que pues están en todos los textos de medicina china traducidos, pero realmente también tienen una parte espiritual y esa parte espiritual nos da virtudes. Y bueno, eso está relacionado con el Tao Te Ching. Tao es el Tao pues de Lao Tse, digamos el camino. Te es virtud y Ching es tratado, el tratado de la virtud y del Tao, sí, de la virtud y del Tao. Bueno, Wilhelm lo traduce como vida, pero eso es otra discusión. Eh, el punto es, también tenemos entonces una parte en donde se expresa el alma y se expresa a través de de estas virtudes, ¿no? Hablaremos más de eso, no se preocupen, pero solamente quiero como dar el panorama general. Lo que les decía, eh, yin y yang, los caracteres tradicionales. Y bueno, finalmente del Taiji van a surgir, pues, eh, Xiaojin, Xiaoyang, Taijin, Taiyang, y van a surgir luego los trigramas, y estos trigramas luego, pues van a dar origen a los 64 hexagramas, pero eso es como un tema un poco más específico. Ahí ya empezaríamos a hablar del I Ching. Realmente el I Ching es supremamente profundo, em, pero bueno, este I Ching eh, va a ser muy importante para la cultura china. Uno llega acá, por ejemplo, estaba hablando la vez pasada fui a un bar, bueno, un paréntesis, la vez pasada fui a un bar de extranjeros para poder relacionarme con gente, ¿no? Entonces, un bar de extranjeros simplemente que es como de intercambio cultural. Y entonces hay una china que trabaja en una biblioteca, lo más de queridos todos, súper queridos. Entonces, empezamos a hablar. Y entonces yo le estaba diciendo, ah, no, sí, yo hago acupuntura y demás. Y, ah, muy bien. Y bueno, en fin. Y entonces yo le dije como, ah, no, sí. Y le empecé a mostrar algunos puntos de acupuntura y demás. Me equivoqué y dije, no, sí, Ren Chong, que está aquí. Lo confundí con Chan Chung en ese momento. eh, y me dijo, no, Ren Chong está acá. Y yo, oh, changos, sí. Saben, por supuesto que saben cosas. Es una persona, pues, que no ha estudiado medicina china, pero que, pues, por toda la cultura, pues, sabe dónde hay algunos puntos, ¿no? Saben dónde hay algunos puntos. Y empezamos a hablar de los textos clásicos. Ella trabaja en una biblioteca y precisamente trabaja en la sección de textos clásicos, como de textos antiguos de esta parte. Y pues, me decía como claro, estos textos son supremamente como profundos, pero cuando uno los entiende, ya el resto se le hace muy fácil, ¿no? Y bueno, para poder entenderlos hay que tener un nivel bastante importante del idioma, pero bueno. Entonces, el I Ching, bueno, y respecto al I Ching me decía como, no, sí, claro, es un texto muy importante, pero solamente lo estudian como, o sea, lo tienen como en muy alta estima, pero lo entienden solamente los más doctos en cultura china, pues. No es un texto tan fácil, ¿no? Bueno, ok. Ok, y volvemos al Taijitu. Entonces, vamos a tener los 5 elementos finalmente, em, y pues sobre esto vamos a hablar un poco más de cada elemento, no se preocupen. Les quiero terminar hablando un poco de Lao Tzu. Bien, pero quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento o algún comentario o cualquier cosa. ¿Vamos bien? ¿Quieren que, no sé, alguna cosa? Sí.
Ok, listo. Ok, vamos entonces a continuar. Em, y vamos a hablar de Lao Tzu, ¿no? Entonces, todas estas cosas como de taoísmo y demás surgen de este personaje, Lao Tzu. Lao Tzu em, realmente no se sabe si vivió o no. Hay muchas cosas de estas, ¿no? En China, en donde al parecer fueron como varios filósofos, varias personas que se inventaron el personaje. Y bueno, dicen como de pronto no existió, algunos dicen que no existió, otros dicen que sí, pero bueno, realmente eso no les importa mucho. Lo que les importa es como lo que dejó, o sea, lo que hizo. Entonces, aquí está Lao Tzu, sentado en un buey, saliendo de la muralla china. Entonces, está más o menos alrededor de, vivió, si es que vivió, alrededor del 500, 400 o 500 antes de Cristo. Y lo que dice la historia es que Lao Tzu estaba bastante claro de que el imperio no iba a sobrevivir. Confucio también, pero Confucio tenía la obligación moral de hacer algo. En la película Confucio, que se la recomiendo, que está buenísima, se entrevistan estos dos, Lao Tse y Confucio. Lao Tse un poco más viejo, porque según la historia estaba un poco más viejo que Confucio. Confucio alrededor de los 45 o 50 años, y Lao Tse tendría alrededor de 70, más o menos, ¿no? Eh, Obviamente esto no se ha confirmado como la reunión que tienen ellos, pero pues en la película lo muestran así, ¿no? Y sí hay historias como de los encuentros de estos dos. Entonces, Lao Tse en esta conversación que tiene con Confucio, le dice como, abandona todo y vete, porque el imperio no tiene salvación. Lo que estás haciendo es inútil. Todo esto pues se va a acabar y se acaba y pues ya. No vale la pena como quedarse a luchar por algo que pues nada, o sea, lo mejor para él era como retirarse a las montañas. Confucio le dice que no puede hacerlo porque su deber moral no se lo permitía, que él tenía que hacer todo lo posible, así supiera pues que este estado de cosas pues no iba a continuar. Y bueno, esa parte de la película es súper bonita. Y entonces lo que cuentan es que después Confucio no habla durante 3 días con nadie, con sus discípulos ni nada, precisamente porque está procesando todo lo que le dice Lao Tzu, ¿no? Siempre muestran a Lao Tzu como en las alturas y a Confucio pues más en la tierra, ¿no? Sin embargo, Confucio tiene un montón de cosas así, eh, cuando habla de la virtud, cuando habla en el Ta Shui, que es la gran ciencia, es, Ta es grande, Shui es estudio, Ta Shui, de esa forma se dice universidad en la actualidad, ¿no? Yo estoy en la Sichuan Daxue, pero en la antigüedad no existían universidades, esa palabra no existía, pero significaba el gran estudio. Es un libro de Confucio, que traducen como el Tachuan, pero los caracteres son Tashue. Ok, bueno, en fin. Confucio tiene unas cosas así impresionantes también, bastante espirituales, pero siempre pintan a Lao Tse un poco más en las nubes, ¿no? Más, de una forma un poco más como celeste, por decirlo así. Ok, Lao Tse sale de las murallas de uno de los reinos que había combatiendo en ese momento y sale montado en un buey. El guardia de la puerta lo reconoce, que era como una celebridad en ese momento. Bueno, digamos que era famoso por lo que, lo que decía, porque tenía como
la fama de que era muy sabio porque él trabajó en una biblioteca al parecer, entonces decían que era muy sabio. El guardia lo reconoce y le dice, hey, porfa, escríbame algo, y él se sienta y escribe 5000 caracteres, así como en un momento, escribe 5000 caracteres y le entrega eso. Y ese es eh, el libro de Lao Tse, ese es el Tao Te Ching. Ese libro es bastante importante para la cultura china y digamos que la leyenda, por decirlo así, cuenta que de esa forma fue que se escribió. Ok, entonces Lao Tse al parecer está entre el siglo 6 y 4 antes de Cristo y al parecer ocupa el cargo de archivero en la corte imperial, por eso tenía acceso a muchos textos antiguos. Em, Confucio también tenía acceso a muchos textos antiguos. Entonces, lo que hace Lao Tse y Confucio, según las palabras de Confucio, es como recoger las cosas que tiene la antigüedad china. Entonces, ellos se basan siempre en algo que llaman la alta antigüedad, los, cuando había hombres muy, muy sabios que escribieron cosas, pero que para esa época, para el siglo IV, ya se habían perdido o estaban en mal estado. Entonces, lo que hizo Confucio fue reescribirlas. Em, bueno, entonces, Lao Tse va a tener acceso a muchos libros. Entonces, tiene todos estos libros, los empieza como a revisar y empieza a sacar como su propia filosofía. Finalmente, él se retira cuando la situación política empeora y ya no hay vuelta atrás, ya no hay esperanza de restablecer el orden. Es como que uno dijera, no, esta vaina ya se fue, ya no, ya no va más, vamos para el debacle, ¿no? El, para una catástrofe inminente, pues. Y entonces, pues se va. Pero, sin embargo, lo biográfico y lo histórico se disuelve para el místico en una buena apariencia, ¿no? Finalmente no importa si Lao Tse existe o no, sino pues básicamente pues su texto más importante, ¿no? El Tao Te Ching. Y el eh, Tao Te Ching va a ser el libro clásico del sentido y de la vida. Estos son los caracteres tradicionales. Jing, Ching significa canon. Entonces, por eso está el Huang Ti Nei Jing. Es el mismo carácter que significa clásico. Es como, bueno, también los canales de acupuntura se llaman Jingluo. Es el mismo carácter porque hace referencia a, este carácter hace referencia a una corriente, es como a un cauce. Entonces, es como una corriente, en el caso de los canales, pues es una corriente de energía. En el caso de estos libros, cuando tienen este título así como de Jing, va a ser un libro o un texto que abre un camino, que abre un cauce. Y a partir de ese libro van a empezar a hacer más, o sea, va a empezar una corriente de pensamiento. ¿Sí? Ok. Em, Tao, pues que Van Wilhelm lo va a traducir como sentido, y Ta, que lo traduce como vida o virtud. Em, este libro se llama Tao Te precisamente porque tiene una parte que habla acerca del Tao y una parte que habla acerca del Te. Entonces, la primera parte habla del Tao, la segunda parte habla del De, del sentido, y la segunda parte habla de la vida o la virtud. Ok, Lao Tzu va a estar en contacto espiritual con la antigüedad china, al menos tanto como Confucio o más. Realmente los dos son grandísimos, pero Lao Tzu no funda la actual religión taoísta. Entonces, el taoísmo se va a dividir en dos, en el taoísmo filosófico y en el taoísmo religioso. El taoísmo filosófico es el que funda Lao Tzu con este texto. Y después hay otro autor muy importante que se llama Chuang Tzu y otro que se llama Li Tzu. Esos son los tres grandes como del taoísmo. Ellos fundan la filosofía taoísta.
pero la religión taoísta, es diferente. La religión taoísta tiene que ver con la concepción, em, la concepción de la naturaleza y tiene que ver más como con los espíritus de la naturaleza y demás, y en hacer, por ejemplo, ofrendas para los espíritus o rituales o cosas por el estilo para, pues, manejar a los espíritus de la naturaleza, ¿no? Tiene que ver más como con en este sentido. Son diferentes. Entonces, de lo que vamos a hablar es de la filosofía taoísta. Ok. Y bueno, el Tao Te Ching habla de eso. Toda la metafísica del Tao Te Ching va a estar edificada sobre una intuición fundamental, que es inaccesible a la rigurosa determinación conceptual. Precisamente por eso en el primer capítulo, em, lo primero que dice es, el Tao que puede nombrarse no es el verdadero Tao. Entonces habla precisamente de que esto que se llama Tao no se puede definir porque en el momento en que se define ya no es el Tao. Entonces, a partir de ahí se va a construir todo el texto del Tao Te Ching. ¿Ok? Em, y bueno, si cualquier principio se toma de una experiencia exterior, una experiencia de afuera, va a ser rebatido con el tiempo, pero si se toma desde el centro de uno mismo, entonces ahí sí va a quedar indeleble. A lo que se refiere es, lo subjetivo es tan importante como eh, la experiencia exterior. Entonces, el Tao va a estar en todo y va a ser parte de todo, pero en la medida en que uno puede estar centrado en sí mismo, digamos, si uno está tranquilo, si sabe manejar sus emociones, si no está alterado, puede percibir mejor la realidad y puede vivir mejor. En ese sentido, si uno está en su centro, entonces esa experiencia que tiene va a ser más fructífera y va a tener, mm, digamos que va a poder ser más pura. Ok. Y bueno, en la situación histórica de Lao Tse, pues es lo que ya les comenté, ¿no? Lao Tse no escribe ni una sola cita histórica en su texto. Confucio sí, Confucio habla de varios reyes y de varias personas, pues, de la antigüedad. Lao Tse decía: "La enfermedad del imperio no tiene cura". Confucio lo sabía, pero aún así, pues, por sus convicciones morales, se queda. Y Lao Tse no funda ninguna escuela. Son, al parecer, pues, sus discípulos los que hacen que se vuelva conocido. ¿Ok? Tao se traduce como razón, vía, Dios, verdad, camino. También eso se traduce como camino. eh, y es un término que no es meramente cosmológico, no es solamente como, sí, del Tao provenimos, ¿no? Como nosotros a veces decimos acerca de Dios. Dios, en el principio, Dios creó la tierra y demás. No es solamente eso, sino es todo lo que tiene que ver con un principio que está en todo. Y todo va a referirse a la naturaleza humana. La naturaleza humana que en cuanto empieza como el camino de buscar al Tao, se vuelve uno, por decirlo así, se vuelve uno con el Tao y permite que expresemos virtudes. Básicamente eso. Entonces, el Te es algo femenino, es algo receptivo, em, en donde en la medida en que está uno como más libre de prejuicios y con el corazón vacío, que ya hablaremos un poco de eso, pues este Te va a reflejar el Tao. En la medida en que refleja el Tao, pues vamos a poder adaptarnos a las situaciones de la vida. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de el corazón vacío. em,
y de otros términos de taoísmo, y ya con eso terminamos por hoy. Ok, el corazón va a ser la sede del deseo orientado hacia el exterior. Acuérdense que en medicina tradicional china se habla de los 6 deseos, ¿no? Que son los 5 deseos, los 5 órganos de los sentidos y el pensamiento, ¿no? Entonces, gusto, tacto, oído, vista y el otro, el otro sentido, olfato y pensamiento. Entonces, en la medida en que nosotros estamos vivos, simplemente por estar vivos vamos a tener deseos. Ah, deseamos como una Coca-Cola, se me antoja, ¿no? Como, no sé, unos tacos, unos tacos al pastor o un ajiaco, o bueno, cualquier cosa, se me antoja. Tengo un deseo. Este deseo, em, si no se controla, si solamente nos dejamos llevar por nuestros deseos, pues vamos a tener problemas. Pero entonces, el corazón vacío a lo que se refiere es a que no vamos a, o sea, esos deseos van a seguir estando, por supuesto, pero vamos a ir más allá como de la apariencia ilusoria que nos da el mundo, porque el mundo empírico va a ser pues apariencia. Y entonces, en ese sentido, cuando termina la apariencia, vamos a tener la esencia verdadera. Y entonces, este corazón vacío va a ser, digamos, el ideal del sabio para la Otsa. Es como am, estar tan tranquilo de las cosas que pasan alrededor, digamos, tan, s- tan centrado en la vida en general, que las cosas exteriores no me afectan. Por ejemplo, voy a poner un caso extremo, ¿no? Mm, no es para que lo tomen literal. Por ejemplo, se muere un ser querido y obviamente a las personas nos duelen que se mueran seres queridos, por supuesto. Pero el caso extremo de un corazón vacío, así como bien perrón, bien, bien, como de mucho nivel, sería, ah, sí, se muere, pues sí, me duele y todo, pero no sufro por eso. ¿Por qué? Porque el mundo es ilusión, porque todos vamos a morir. Simplemente a esta persona le tocó antes y ya. En ese sentido, entonces nos damos cuenta de la ilusión de ese sentimiento y por lo tanto no le damos como todo el drama que le damos pues culturalmente y también porque nos duele, por supuesto que es normal que duela. Pero a lo que voy es a eso, el corazón vacío sería más o menos eso, que tratemos a los demás como la naturaleza nos trata a nosotros, sin clemencia, por decirlo así, ¿sí? Em, aquí siempre se coloca el ejemplo de los perros de paja, ¿no? Que era una cosa en China que se hacía, se vestían a unos perros de paja unos atuendos muy, muy bonitos y los adoraban. Apenas terminaban las festividades, quitaban todos estos atuendos, em, los guardaban y quemaban a los perros de paja. Entonces, así es la naturaleza con las personas. Hoy hay un terremoto, no sé, en Colombia, en Turquía, en cualquier parte. A la naturaleza no le importa si ahí había mamás, si habían, no le importa nada de eso. Simplemente hace sus movimientos y ya. A lo que se refiere esto del corazón vacío es a más o menos eso. Digamos, no es que uno deje de ser empático con las personas, sino que se da cuenta que más allá de las apariencias, más allá de estas cosas como que están ahí, que están, digamos, en el mundo físico, hay otras cosas. Entonces, bueno, es más o menos eso, ¿no? Espero que me haya explicado bien. Ok, bueno, el Tao es el sentido de las cosas, pero no es una cosa, nunca se agota en ningún acontecimiento. Y bueno, el sabio va a ser el hombre que encarna en sí la virtud y el sentido. Es decir, una persona que es capaz de
quitar prejuicios, quitar un montón de cosas como que tenemos para que se manifieste lo espontáneo y lo natural de la vida. Y cuando eso se lleva a su máximo, vamos a tener una persona que está siguiendo el Tao y, por decirlo así, que se vuelve una con el Tao. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar en la conferencia de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Ya casi es el tiempo. Uy, creo que me pasé unos minutos. Ok, eh, cuéntenme si tienen algún comentario, pregunta. Bueno, entonces la idea es que estuvimos viendo esto del, pues, la clase de hoy. La idea en la siguiente es empezar a ver los 5 elementos. Entonces vamos a empezar con agua y vamos a hacer como todos los, no, perdón, vamos a iniciar con madera y vamos a hacer pues todos los 5 elementos. Y la idea es que hagamos estas reuniones cada semana. Inviten a todas las personas que quieran. Son gratis, son libres. em, y pues ya, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Gracias, Lourdes. ¿Alguna pregunta adicional o alguna cosa, comentario o cualquier cosa como para ya finalizar? Ok, vale. Hola, mi Cami. Hola, Edison, ¿cómo vas? Bien, campeón, bien. ¿Tú cómo vas, mijo? Bien, hermano, todo súper por aquí. Muy feliz por acá. Qué bacano, sí, se le ve muy bien, hermano. Ah, ¿qué tal? Qué bueno verte. ¿Cómo Qué vas bueno con verte. el idioma, con todo, campeón? Ahí Lo vamos, ahí mismo te vamos. digo, mijo. ¿Cómo vas Cada con el idioma y vez, con todo? cada vez entendiendo más. Difícil todavía como expresarme sin tartamudear, pero ya ahí vamos mejorando. Ha servido Bueno, como salir y conocer gente y por supuesto que pues estar aquí inmerso, ¿no? Por supuesto. Pero ahí vamos, ahí claro, vamos. Ya, claro, mijo. yo espero ya Esa era tener la a clave. finales de este semestre pues el examen del HSK 4 y espero pasarlo. Y pues ya, empezar la Sí, maestría en lo vas a septiembre. pasar. Eso espero porque Bueno, estoy estudiando perfecto. así con toda. Sí, no, vos sos muy disciplinado, campeón. Pati, verás que lo conseguís. Vas a ver. Mm, Sí. sí, Ah, bueno, mijo. Edison. Me Bueno, manito. alegro de verte. Entonces nos vemos todos en 8 días. Gracias, un Dale, campeón, abrazo un abrazo, mijo. Feliz noche para y todos. que les vaya muy bien. Feliz noche. Gracias, mijo. De nada a todos.